en trabajo social, además de diplomada en gestión pública. Es autora de 2 libros y ha colaborado en diversas publicaciones. Nuestra siguiente expositora es Estela Maris Curtis, quien nos invita a descubrir la vida y obra de una mujer extraordinaria del siglo XIX. Su ponencia se titula Francisca Javier Cabrini, una visionaria mujer del siglo XIX, dedicada a recordar el paso de Madre Cabrini por Villa Mercedes, donde fundó una institución educativa que continúa formando a niños y jóvenes hasta el día de hoy. Este trabajo también pone en valor la consagración de su figura como santa y patrona de los emigrantes y su ejemplo de entrega y compromiso social, hoy revalorizado a través del filme Madre Cabrini. La recibimos a la profesora Estela Maris Curtis. Ante todo docente, y no me gusta estar ahí arriba porque me parecen las tarimas de las escuelas. ¿Se acuerdan las antiguas tarimas que había, los que tenemos un poco más de años? Nos acordamos de eso, ¿no? Era supuestamente para visualizar mejor todo el grupo de alumnos, pero a mí me daba la impresión que alguien estaba siempre por encima de él. Entonces me gusta hablar acá sin que la gente, perdónenme, que rompo un poco la estructura. Acá se ha hablado mucho de hombres. Y yo les traigo una mujer maravillosa y que pocos conocen y que es toda nuestra provincia. Voy a hablar de Francisca Javier Cabrini, que después llega a los altares como llega al papado Pío IX, ¿no? Otro hombre que estuvo acá en San José del Monte. Vamos a empezar con un tráiler porque gracias a Dios, esta mujer, que yo siempre la tuve presente, ya les voy a comentar por qué, se hace una película en Norteamérica, y ustedes saben que el cine norteamericano es muy poderoso. Y es un éxito esta película. Vamos a ver lo que sería el avance de la película, después hablo de ella. Para entrar en clima. Abran los ojos. Esto es Estados Unidos. La nación más grande del mundo, donde las ratas viven mejor que los niños italianos. Si vamos a construir un imperio de esperanza, primero debemos conquistar Nueva York. Nuestra Nueva York está siendo amenazada por una ola de suciedad de piel morena. Siguen peleando. Deberían enviarnos a todos de vuelta. Debemos mostrarles que somos gente con dignidad. Quiero construir un orfanato y darle a los niños abandonados el amor que tanto necesitan. Se está pidiendo mucha cosa. No, su misión ha terminado, madre. Mi misión apenas comienza. Este es un hermoso lugar para vivir. Ahora debemos llenarlo con niños. Cuidado, madre, o este lugar la devorará. Está bajo arresto. Ni el Papa podrá protegerla de lo que viene. Tendrán que aprender a enfrentar sus miedos. ¿Quién demonios se cree que es? Soy una mujer y soy italiana. Todos somos iguales. Somos seres humanos, hijos de Dios. Creo que una monja me está amenazando. Muchos de estos italianos ya son estadounidenses. Se aproxima una elección, ¿no es así? Creí que era nueva en esta hora.
extraordinaria la película. Con algunas cuestiones que yo quiero que comentemos, pero extraordinarias. Y pensar que estuvo pisando tierra Villa Mercedes. Estuvo en nuestra provincia, Francisca Ferrer Cabrini. Y muy pocos saben de su existencia y de lo que ella significa para Estados Unidos, que es parte de nuestra América, y lo que significa, por supuesto, para Europa, especialmente para Italia. Alejandro Monteverde hace dos películas maravillosas. Una es la que acabamos de ver y otra, Orígenes de la Libertad. No sé si la pudieron ver el año pasado, que habla de la trata de niños. Es una película descarnada, terrible, pero vale la pena verla. En el caso de él descubre a la madre Cabrini, empieza a leer sobre ella y le empieza a interesar la vida, como cualquier director cuando ve una buena historia la quiere llevar al cine, y empieza a hacer un recorrido por todos los lugares donde estuvo la Cabrini. La Cabrini nace, perdónenme porque el artículo la es para las personas importantes o para los ríos, pero bueno, en este caso para las personas importantes. La Cabrini nace en Sant'Angelo Lodigiano, en la Lombardia italiana, en el norte. Y de ahí eran tres hermanos, su hermana mayor Rosa se llamaba, es quien un poco oficia de maestra, porque ella era maestra y era una institutriz privada en la época. Y de ahí ella después, Cabrini también va a ser maestra. Y este hermano un poco siempre está en el faro de la Cabrini, ¿no? Siempre se preocupa mucho por la Cabrini, pero a su vez muy dura. Tanto es así que cuando Cabrini le dice que ella quiere ser monja, la hermana lo primero que dice: pero vos si sos una persona frágil y débil, ¿cómo vas a ser monja? Porque era muy enferma desde niña, pero cuando uno ve todo lo que hizo, decimos: ¿cómo? ¿Cómo? Y no obstante, ella va a ser rechazada por dos congregaciones religiosas y va a ser grande recién monjita. Ella nace en 1850 y yo marco esta fecha porque también está muy relacionada con el general San Martín. San Martín muere el año en que nace la Cabrini. También nos sirve como recurso mnemotécnico. ¿Y por qué va a estar muy relacionado con San Martín? Porque así como San Martín en 1816 cruza la cordillera, pero porque sabemos la epopeya sanmartiniana, libera Chile y después Perú, la Cabrini tiene que cruzar la cordillera para poder llegar a la Argentina. Y estamos hablando del año 1895. O sea, en el mismo siglo de San Martín, con unos años de diferencia, por supuesto, pero estamos hablando de 1800. ¿No? Lo que implicaba la cordillera en esa época era lo mismo que implicaba en la época de San Martín. Pasos muy estrechos, con grandes abismos, muy difícil de transitar, sobre todo lo transitaban mulas, porque la mula se aferra mejor al territorio que el caballo, y ella transitó en mula, desde Chile a la Argentina. Yo les dije, nació en Sant'Angelo. Su instituto lo va a fundar en 1880, cuando tenía 30 años en la Cabrini, recién a los 30 años religiosa. Y un sacerdote le va a decir: bueno, si no hay instituto, funda vos uno. Ella lo va a fundar. Y se llaman misioneras, en ese momento salesianas del Sagrado Corazón. Después quedan misioneras del Sagrado Corazón. En 1880. Y con 6 monjitas va a ir a un lugar en ese Codoño que era un antiguo convento que habían abandonado los franciscanos cuando ingresan a todo lo que es Europa Napoleón Bonaparte. Entonces lo habían abandonado, lo consiguen por nada. Uno lo ve ahora, incluso el terreno tiene un valor impresionante, porque a uno hoy está y es museo. Fue con 6 monjitas, ella la superiora y las otras 6
no tenían ni luz la primera noche, no tenían elementos para cocinarse, una cuchara, un tenedor, un cuchillo, con eso comieron y con eso hicieron y con eso levantaron lo que después va a ser un colegio para brindar educación y una parte para orfanato. Porque una de las obras cabrinianas es los orfanatos, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Ella alcanza a vivir la Primera Guerra Mundial. Pero aquí lo más importante es lo que se ve en la película. Ella quería seguir su labor, pero no en Occidente. Ella quería ir a Oriente. Siempre de niña soñó y hacía barquitos que los largaban en un río, que es el río Vénera, donde estaba viviendo un tío sacerdote, Rishi Olpini, por parte de la madre, era hermano de la madre de la Cabrini. Y ahí se ponía barquitos de papel y los llenaba de violetitas. Decía, estas son mis monjitas que van a ir al Oriente a llevar la fe. Esa era la idea que tenía de niña. Y después me acordé que les explico por qué la imagen del agua en la película. Entonces ella quiere ir al Oriente, consigue finalmente una entrevista con el Papa. El Papa era León XIII y el Papa le dice, ¿por qué Cabrini al Oriente? ¿Por qué no a Occidente, a Nueva York, donde están tus hermanos italianos pasando hambre? No me canso de recibir cartas de los migrantes italianos que me dicen que están padeciendo, que no consiguen trabajo, que no hay iglesias, que no hablan la misma lengua, que ni siquiera tienen una palabra amiga en la misma lengua. ¿Por qué no hay Cabrini? Y ella lo mira al Papa sorprendida porque ella no había atravesado nunca el océano, no había salido de su Italia, pero ante esto del Papa, en eso era muy obediente a la autoridad eclesiástica. Entonces el Papa le da cartas de recomendación y se va a Estados Unidos. Estoy hablando de 1800, mujer. Triple estigma, digo yo, que tenía la Cabrini, y sin embargo los desafió. Mujer, religiosa, otra carga para la época, migrante. Migrante, iba a ser una más. Así la trataron, cuando llegó. Y se animó. Y se fue. La imagen del agua, ¿por qué? Esa niña, jugando con esos banquitos, se cae al agua del río Vénera, que en ese momento era muy caudaloso, ahora es un arroyito. Yo lo he visitado. Estos lugares en Italia los he visitado todos. Y se cae y la salvan de no ahogarse, pero a ella le queda ese miedo al agua. Imagínense cuando va a atravesar el océano. Pero la fuerza interior es tan importante que hace que lo haga. Y va a atravesar 23 veces el océano, en los barcos de antaño, en los barcos de aquella época, que realmente uno se mareaba o se mareaba, ¿no? Y si tenía miedo, tenía motivos para tenerlo también. Digo, hoy que se habla tanto de la mujer empoderada, hubo en todas las épocas mujeres con poder, en todas las épocas. Y Cabrini no fue la excepción, no es algo propio de ahora. Depende de cómo uno diga en qué reside el poder y qué es el poder para cada uno. Poder puede ser tener una gran riqueza espiritual, tener las herramientas culturales y educativas necesarias para poderse abrir caminos en la vida. No solamente es el poder político. La madre Cabrini, y esto es lo que no muestra el film, y esto es lo que yo quiero rescatar. Yo los invito a que lo vean, porque es muy buena película, inspiradora realmente. Pero les tengo que confesar que la mirada del director, que tiene todo el derecho del mundo, porque él tiene que tratar de que se venda la película, no la muestra como la religiosa, la muestra como la mujer italiana que va a romper barreras a Estados Unidos y va a ayudar a todos los inmigrantes italianos
que estaban sumidos en la absoluta pobreza, sobre todo los niños vivían en alcantarillas. Así empieza, ¿saben cómo empieza la película? Lo único que les voy a contar para que ustedes pues lo vean. Un niño que lleva en carretilla a su mamá, que se está muriendo, y no la quieren atender en los hospitales de los norteamericanos, de los blancos, de los no migrantes. Y él grita, se muere mi mamá, y no la atienden. Va de acá a acá y va gritando por las calles, y la madre finalmente, cuando él la va a hablar, está muerta. Y ahí es más la lucha contra el poder, que es el poder religioso, político, económico. Pues se pelea con media humanidad, hasta con el mismo sacerdote que vivía en estos barrios marginales, pero que no ayudaba realmente, porque seguía las directivas del obispo, hasta con él se pelea. Vive en el mismo lugar donde viven los miserables italianos, los caras oscuras, como dice ahí la película, terrible eso, ¿no? Por tener una piel diferente, por tener un habla diferente, porque eran la basura, pero bien los necesitaban para trabajar. Entonces ella empieza con los niños, los busca de las alcantarillas, los lleva a un lugar cálido, les da de comer, después sigue con las madres, incluso con prostitutas, para que salgan de esa vida. Y después les da lo otro, que es la sabiduría y el alimento religioso. Pero primero empieza por lo material, había que sacarlos de ese lugar. Después se compra una casa más grande, como está en un barrio lleno de gente elitista, la corre, compra un terreno mucho más grande. ¿De dónde salía el dinero? No, la providencia, decía ella siempre, porque siempre tenía alguien que la ayudaba. Y en Huespar es un territorio también que habían abandonado los franciscanos porque no había agua. La madre Cabrera encuentra agua. ¿Y saben cómo encuentra agua? Con el viejo sistema de la varillita. Y por supuesto inspirada. A uno le molesta que no muestre la parte espiritual, porque una Cabrini despojada de lo espiritual no es una Cabrini. Sobre todo su motor era el religioso, vivía orando, se levantaba muy temprano, así como hacía, era práctica, pero también era muy devota, muy espiritual. Todo lo que hacía lo encomendaba y pedía ayuda. Y cuando llega a la Argentina, hace un recorrido inmenso desde Estados Unidos, pasa por Panamá. De Panamá hace todo lo que es Perú. En Perú se detiene y va a visitar la tumba de Santa Rosa, porque era una santa a la que ella admiraba. Y le pide en la tumba, después de orar varias horas, que si ella la ayuda, la primera fundación que hay en la Argentina va a llevar su nombre. Y así lo hace. El primer colegio fundado en Buenos Aires se llama Santa Rosa. Llega a Chile. De Chile tenía dos opciones. O seguía por el Pacífico, como venía, porque todo el recorrido lo hace por el Pacífico, y llegaba hasta el Estrecho Magallanes, cruzaba hacia el Atlántico, y se volvía, desde el Estrecho Magallanes se volvía hasta Buenos Aires, o se animaba y cruzaba la cordillera. Entonces dijo, es más corto, es más peligroso, pero crucemos la cordillera. Con una sola hermana, la hermana Clara, que dice que venía tirada como una bolsa de harina arriba de la mula. El timor que tenía, ni miraba a la hermana, se dejaba llevar. Y así llega a Mendoza. De Mendoza tiene que tomar un tren que la lleva a Buenos Aires. Cuando llegó a Buenos Aires, el obispo que la había invitado había muerto. Así que anda un poco deambulando por la ciudad de Buenos Aires hasta que finalmente pueden tener una entrevista a través de un sacerdote italiano que lo había conocido en un viaje, y ese sacerdote italiano le hace tener una entrevista con un nuevo obispo castellano, y el castellano la va a ayudar para lo que necesita hacer, pero ella se pone a buscar casas, siempre buscaba ella las casas, y le va a encontrar muy cerca de lo que ahora sería la zona del Congreso en Buenos Aires. Y ahí funda el Instituto Santa Rosa, al que asiste hasta la esposa del presidente. Estamos hablando de 1895. Y de ahí vuelve de nuevo a Europa. ¿Y cuándo viene a la Argentina? Cuando viene a la Argentina de nuevo,
En el viaje conoce una señora que le pide que vaya a Mendoza, que ella le va a hacer una donación de unas tierras. Mercedes Larreta. Entonces ella viene a Buenos Aires y manda unas hermanas para que vayan a ver a esta mujer en Mendoza para que les entregue el terreno. Las hermanitas van, 2 hermanas,